a quien recibo con el mayor interés y con sincero aprecio. Michelle, hagamos la presentación. Está en Buenos Días el doctor Francisco Andino, epidemiólogo, miembro del Foro Permanente por la Salud y exministro de Estado. La comunidad médica propone un plan para acelerar la vacunación. La presentación, Michelle, la presentación. Bueno, con base en el reciente padrón electoral y en los recintos de sufragio, epidemiólogos, infectólogos y matemáticos idearon una propuesta para acelerar y democratizar el proceso de inmunización. Si el Estado no es diligente al respecto, la aparición de posibles nuevas variantes pueden complicar aún más el panorama socioeconómico del país. Con este antecedente, pues, doctor Andino, bienvenido al programa. Como el tema es un poco difícil, les ruego utilizar pues, un lenguaje muy sencillito. Mil gracias. Le pregunto, ¿cuánta diligencia puede ganar el proceso nacional de vacunación si se acoge la propuesta de partir del reciente padrón electoral y recintos para inmunizar a la población? Tenga la bondad, doctor. Bienvenido. Buenos días, don Diego, y un gusto estar en su programa en Radiovisión y a todos los quiteños y ecuatorianos que escuchan esta prestigiosa emisora. En realidad, el grave problema que nosotros tenemos en salud es estructural y el problema estructural no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Así suba cualquier ministro es un problema. Para el tema del COVID es necesario contextualizar varias cosas. Uno es la indisciplina ciudadana. Dos, el concepto real de lo que verdaderamente tenemos en el espacio socioeconómico, que al final del camino el 70% de la población es informal y no puede estar en confinamiento permanente precisamente por ese hecho. Tres, viene el tema también de la movilización negativista frente a las vacunas. Y cuatro, un concepto social político diferencial en el COVID que ha tenido varias condiciones un poco aberrantes. Bajo ese concepto, esta vacunación no puede ser como la vacunación de toda la vida en el Ministerio de Salud Pública, por barrido. Por barrido significa que esté casa a casa con el termo, los vacunadores yendo a buscar a las personas. Tiene que ser una vacunación de puntos fijos. Y como hay una vacunación de puntos fijos, lo que nosotros hemos apelado bajo el concepto de modelo matemático y también bajo el concepto de poderlo hacer en 11 días la vacunación de toda una población, el tema del Consejo Nacional Electoral o con el padrón electoral. En eso, ¿qué significa? Significa que todo el mundo conoce dónde va a votar, don Diego. Todo el mundo conoce dónde vota, cuál es su recinto electoral. Lo único que tiene que informarse es la banda horaria para proceder bajo tiempos y horario a los grupos vulnerables mayores de 50 años. Lo podemos hacer en un solo día. Pero aquí hay una condicionante diferencial, que hay la necesidad de tener las suficientes vacunas. Sin vacunas, sin insumos y sin recursos humanos, el modelo no podría llevarse adelante. El modelo va a ser llevado adelante siempre y cuando tengamos nosotros la suficiente vacuna y los insumos necesarios. Con otro elemento fundamental, el mundo entero está exigiendo el carnet de movilidad, el tema de la vacunación. Y el Instituto Geográfico Militar le entrega a usted un carnet de votación, que ahora será un carnet de vacunación con bandas de seguridad, y en la parte posterior estará el número de dosis y la vacuna tipo que usted se ha colocado. Muy bien. Al final del camino, si nosotros decimos que en el padrón electoral existen todos los mayores de 16 años adelante, hay gente que tiene voto obligatorio y voto facultativo. Los de voto facultativo casi nunca han ido a votar, pero ahora es necesario que vayan a vacunarse en los sitios necesarios y también con el resguardo de la fuerza pública, que lo ha hecho muy bien. Y el Consejo Nacional Electoral tiene varias cosas. Tiene una estructura georreferencial, tiene una estructura de software, tiene una serie de condiciones que deben de servir con el Instituto Nacional de Censo y también con el registro civil, cruzarse las condiciones necesarias para que esto sea un éxito. Estamos dialogando con el doctor Andino, el doctor Francisco Andino, epidemiólogo. El tema de esta mañana,
la comunidad médica propone un plan para acelerar la vacunación. Doctor Andino, Diana Tamaín, presidenta del CNE, y don Guillermo Lazo, presidente electo, han expresado su sintonía con esa propuesta. ¿Cuáles debieran ser las primeras acciones para concretarla en forma muy apretada? Tenga la voluntad. A ver, doctor. Lo que hay que hacer es poner los equipos técnicos que están de este lado con los equipos técnicos del gobierno para que a la larga no tengan divergencias o se trastoque el modelo y este modelo vaya a decirse luego, fue un fracaso. Y el tema fundamental es mirar cuáles son los cuellos de botella y la significancia y la sindéresis que debe tener con el Ministerio de Salud, porque habrán grupos vulnerables que no se podrán acercar y que tendrán que irse a las casas a vacunar. Doctor Andino, mil gracias por la concreción de su respuesta. Michelle desde Madrid, España, tiene una interesante pregunta para usted. Michelle. Doctor Andino, apenas 264.202 ecuatorianos han completado las 2 dosis de las vacunas de un universo de 1,2 millones de dosis inyectadas. ¿Qué riesgos corre el país con un ritmo tan bajo de vacunación completa? Lo que se corre es hacer presión selectiva al virus y tratar de ver que las variantes puedan tener graves problemas luego de que no hemos completado, y lo que hemos hecho y dicho en el contexto, que si no, la única forma no es mitigar, sino resolver completamente el problema, y eso es vacunación global. No hay otra forma de resolver el problema en Guayaquil, en el Ecuador, y este problema en el Ecuador tiene que ver con la economía, con la parte de lo que está viviendo los ecuatorianos y llegar a la normalidad. Doctor Andino, don Francisco, ¿cuál sería el porcentaje poblacional vacunado idóneo hasta este verano? Lo que sucede, don Diego, volvemos a repetir, el formato está inclusive para encontrar recursos humanos, pero si el porcentaje actual llega al 5% en la primera vacuna y llega apenas al 1,6 o 7% de las dos vacunas, al final del camino vamos a necesitar casi 2 años para vacunar a todo el Ecuador. En ese ritmo es imposible nosotros lograr que vayamos a resolver el problema cuando la gente está muere de hambre, las cámaras se quejan del confinamiento, hay un confinamiento aberrante donde prácticamente nos meten 2 días a la semana, pero 5 días a contagiarnos para luego meter el virus a la casa. Es una condición a la cual ni siquiera se respeta el periodo de incubación de la enfermedad. El tema de esta mañana, la comunidad médica propone un plan para acelerar la vacunación. Michelle. La propuesta de la comunidad médica pudiera empatar con la del presidente Lazo y asegurar así 9 millones de ecuatorianos vacunados en los primeros 100 días del nuevo gobierno. Claro, y menos tiempo inclusive. Esta propuesta, cumpliendo inclusive los tiempos de primera y segunda dosis, podemos vacunar a más de 12 millones de pobladores bajo este concepto en menos de 2 meses. En menos de 2 meses se lo puede hacer. En menos de 2 meses. Sí, porque en 11 días usted puede, bajo el concepto de la variable, porque esta se ajusta a un modelo matemático donde usted coge banda horaria por grupos de edad y banda calendaria también por estos elementos fundamentales que usted quiere. Se puede modificar. Usted lo puede modificar a tal hora tal grupo, a tal hora este grupo, y lo hace inclusive por dígito de cédula. Porque yo puedo decir, el día lunes va el dígito 0, y así voy sucesivamente yendo en dígito 1, 2, 3, 4, 5, y en 10 días usted tendrá la vacunación. Si en un día usted tiene la cantidad de millones de votos que aproximadamente cubren entre 2 a 3 minutos, la vacuna tiene un promedio de 4 a 5 minutos de vacunación. Lo que hace fundamental es que nosotros en 11 días podamos tener el porcentaje de la población de más del 70 al 80% de vacunados en ese esquema. Pero claro, todo depende, como usted dice, de que haya el número suficiente de vacunas, ¿no? Todo depende de que haya las vacunas. Doctor, usted fue parte de un equipo profesional que entre marzo y abril pudieron georreferenciar el avance del virus en Guayaquil. Le pregunto, ¿en qué medida esa experiencia ha estimulado el actual plan de vacunación? La georreferenciación nos puso por delante de la pandemia
y ahora nuevamente estamos por detrás del virus, estamos por detrás de la pandemia, con un promedio de tiempo de retraso entre 3 a 5 días que dura el resultado de PCR. Al final se utilizaron varios mecanismos tecnológicos. En Quito, el señor Esteban Sevilla provocó un proyecto llamado Ecuavida, y este Ecuavida le podía hacer diagnóstico telemático a través de una aplicación a la gente que desde su casa podía haber accedido y referir. Esa aplicación determinó inclusive que al gobierno se la quisiera entregar, pero hay un señor que se opuso, que es el señor Michelena, ¿no? Que en este gobierno prácticamente ha dejado mucho que desear. Entonces, al final del camino, nosotros hoy por hoy no tenemos una georreferenciación adecuada, no tenemos la información adecuada y la inteligencia sanitaria está derrotada cuando la epidemiología se ha derrotado en el Ecuador en los últimos 14 años. Estamos dialogando con el doctor Francisco Andino Caballeros, epidemiólogo, miembro del Foro Permanente por la Salud y exministro de Estado. ¿No es cierto? Michelle. Doctor Andino, a la par del avance del plan de vacunación, ¿qué ritmo debieran tener los procesos de testeo? Cuando nosotros, el ritmo de testeo debería estar a la par de la sintomatología de cada persona y de referir inclusive las zonas calientes que cada territorio tiene. Entonces, con la poca información se puede levantar muchísimo, pero cuando usted comienza a vacunar, comienza a decaer el número de ingresos, el número de sintomáticos y el número de muertos. Y al momento en que usted ha vacunado el 70-80% de la población, ya ha generado lo que se llama inmunidad de rebaño, y esa inmunidad de rebaño permite que el 30% de la población no vacunada esté protegida. Ese es el concepto real. La vacunación hay que recordarla. La vacunación no es que te va a decir a ti no vas a tener el virus en la nasofaringe. Puedes transformarte en vector y obviamente transmitir a otras personas. Por eso que no se puede derribar la mascarilla y no se puede derribar todavía la higienización y las medidas de bioseguridad bajo este principio, puesto que el vacunado también puede ser vector de traslado del virus. Doctor, hay mucho interés por esta charla. Para que todo quede perfectamente claro, y gracias por su paciencia, ¿qué es esto del testeo, primero? ¿Y qué es esto de inmunidad de rebaño, por favor? El testeo no es otra cosa que hacer la cero prevalencia. La cero prevalencia no es otra cosa que hacer la vigilancia de una enfermedad por examen. Lo que hacía el Instituto Nacional de Higiene cuando fue derrotado el 13 de septiembre del 2012 en el anterior gobierno, y la que en definitiva yo lo he calificado como los crímenes de salud, cuando hemos tenido un derrote de la salud pública en el Ecuador. No hay testeo generalizado en la población porque la gente pobre no puede acceder a un PCR nasofaríngeo, a un anticuerpo. Lo que hace es a pruebas rápidas, y las pruebas rápidas para testear no nos sirven para generar el espacio fundamental de la epidemia. Y lo que nosotros referimos con la inmunidad de rebaño es que los grupos humanos, cada persona ya vacunada, si yo tengo aquí 10 personas, 7 están vacunadas, hacen una barrera humana para que los 3 no vacunados no se contagien. Esa es la inmunidad de rebaño, provocar barreras humanas entre los vacunados para que los no vacunados no se contagien cuando tenemos ya 7 de cada 10 vacunados. Doctor, en definitiva, ¿esta unidad de rebaño es una circunstancia bienvenida? Claro, Guayaquil en la primera ola, nosotros a través de un modelo de software llamada CEAR y también modelos matemáticos, pudimos determinar que en la primera ola Guayas tuvo casi 1.600.000 contagiados. Y lo hemos dicho bajo el principio de 14.000 muertos de más en ese entonces, que al multiplicarlo por 150, que es la mortalidad, nosotros hacemos referencia que hubieron un contagio aproximadamente de 1.600.000. Por eso que Guayaquil es muy diferente, Guayas es muy diferente a otras partes del país, porque nosotros podemos llegar a la parte alta de la curva y vamos a declinar muy rápidamente. En la sierra es diferente. Don Diego, allá ustedes tienen 4 factores en contra. El uno es el clima, que hace que sobreviva mejor
el virus en superficie y en ambiente. El otro es la baja de oxígeno. Estas son neumonías hipoxémicas de baja de oxígeno y los pacientes sufren más en la sierra. La tercera es que tienen más hierro, más ferritina, que es el proceso proinflamatorio de las enfermedades. Y lo cuarto es que tienen que consumir más carbohidratos para mantener el calor del cuerpo, porque si no lo comen, comienza el frío a hacer de ustedes un problema. Y eso hace que tengan mayor enlaces AC que determine la transmisibilidad del virus dentro del cuerpo. Doctor, le escuchamos con muchísimo interés. Usted es epidemiólogo. ¿En qué consistió su formación? Tenga la bondad. Yo tengo 4 títulos, don Diego. Lo uno es que yo soy médico, luego neurólogo, luego epidemiólogo, máster en epidemiología y tengo un maestrado, una maestría en VIH-Sida y hago un doctorado que lo tengo interrumpido por este tema de la pandemia en la Universidad de Granada, España. Ah, caramba, felicitaciones, ¿no? Y finalmente, doctor, pensemos de un sueño. ¿Qué factores permitirían a Ecuador fabricar su propia vacuna? Bueno, eso lo he dicho yo desde hace meses atrás. La gente no ha querido entender. Nosotros podemos tener una infraestructura, lo teníamos en el Instituto Nacional de Higiene, con técnicas muy antiguas, ¿no? Pero que podíamos nosotros modernizarla. Lo único que hay que hacer es trasladar tecnología de países que tienen la patente y nos pueden entregar esa patente, como puede ser la misma Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, Sinovac, los rusos, y tener lo que verdaderamente el problema en biológicos es la categorización de agua y aire. Pero en 8 meses que hubieran ya cumplido, ahora en el mes de julio o agosto, podríamos haber tenido ya una fábrica de vacunas y poder nosotros hacer nuestras propias vacunas, como lo han hecho otros países que tienen esa capacidad. Muy bien. Doctor, mil gracias por estar en el programa. Ante la situación sanitaria en Quito, en Guayaquil, en otras ciudades del país, ¿cuál es su mensaje final, doctor? Su mensaje. Bueno, nuestro mensaje es decirle a la gente que yo te cuido. Es decir, ya no significa que yo me cuido, sino yo te cuido. A los jóvenes, cuando sales tú a la calle, llevas el virus a tu casa y estamos viendo transmisiones de familias enteras en el problema. Tenemos que guardar la esperanza a las cámaras de la producción, a las cámaras de turismo, a todas las cámaras que están golpeadas, hacer su último esfuerzo entregando y apoyando al Estado a tratar de generar este plan de vacunación que debe de ser un baluarte de todos los ecuatorianos. Esto no tiene nombre y apellido, don Diego. No se trata del plan o del programa de los médicos o de tal grupo. Debe de ser el plan Ecuador, esa tricolor que debemos nosotros vestirnos, tanto comunicadores sociales, tanto como comunidad general, tanto como academia, debemos nosotros hacer de este plan un plan único. Y no se trata de Guillermo Lasso, se trata del Ecuador. Mil gracias por sus valiosas palabras y su intervención, doctor. Hemos dialogado con el doctor Francisco Andino, epidemiólogo, miembro del Foro Permanente por la Salud y ministro de Estado. Doctor, mil gracias. Cuídese, por favor. Gracias. Buenos días. También, pues. Un abrazo. Gracias. Volvemos con un diálogo con el doctor Freddy Rivera,